Ahora que terminó Nausea, mis sábados no volverán a ser iguales. Este fue un anime que seguí semana a semana y que, si bien no fue muy comentado por la comunidad, para mí fue uno de los mejores animes de los últimos años. Su final fue hermoso y cierra de forma satisfactoria todas las tramas que se habían quedado sin solucionar con el final del capítulo 18. Muchos creyeron que allá había terminado la historia, pero no. Aún nos faltaba ver el final verdadero. Aún teníamos que saber cómo le iba a ser el protagonista para recrear lo que vimos en el primer capítulo, y la solución que encontró, o mejor dicho, la solución que le dio Rakio, fue muy ingeniosa. Yuri no solo logró ver de nuevo a Setsu, sino que también logró vencer su propia condición, dejó de ser un error y se quedó en el universo en el que siempre debió estar. Para entender este final tuve que revisar varias cosas, tuve que volverme a ver uno que otro capítulo y tras unir cada pieza en su lugar, finalmente entendí cómo sucedió todo esto y debo decirles que estuvo bastante bien construido, así que hablemos de cómo le hizo Yuri para tener su final feliz junto a Setsu. Comencemos. El final de Nausea es una combinación de varios elementos. En primer lugar, tenemos que entender qué fue lo que hizo Yuri para poder viajar al universo en el que se encontraba Setsu sin comprometer la seguridad del mismo, es decir, sin que la diploexistencia destruyera todo el universo. Al ser una existencia creada por la llave de plata, si Yuri cruzaba el portal con su cuerpo físico, sí o sí iba a volver a suceder lo que vimos en capítulos anteriores cuando se encontraba con su otro yo, cosa que por cierto no ocurre con Setsu o Manan, porque a diferencia del protagonista, sus llaves de plata se encargan de que no existan duplicados. Esto es importante mencionarlo porque este parásito funciona de una manera muy específica. Cada vez que se activa, lo que hace es enviar la conciencia de su portador al pasado. El tema con Yuri es que esto no funcionaba así, y en lugar de enviar solo su conciencia, la llave lo enviaba con cuerpo y todo, de allí que se le considerara un error. Para que Yuri pudiera ir al universo de Setsu, era necesario que se deshiciera de esa limitación, y para ello la única solución era ciberizarse a través de la nave del Hoshibune. Al deshacerse de su cuerpo físico, Yuri es capaz de reunirse con el Nos, quien a través de la llave de plata le permite enviar su conciencia al otro universo. Para cumplir con la causalidad y terminar con los bucles de Setsu, ella solo tenía que darle la llave de plata a este Yuri. Si se la daba a cualquier otro, su llave nunca se completaría, y aquí quiero que me presten mucha atención porque lo que se viene puede ser difícil de entender a la primera. Si bien es cierto que para terminar con sus bucles Setsu tiene que darle una llave de plata al Yuri que todos conocemos, el portador seguirá siendo el cuerpo del que no es un error. El mismo Yuri lo menciona. A fin de cuentas, su conciencia solo está ocupando ese cuerpo de forma temporal y cuando el otro Yuri se recupere, automáticamente lo expulsará de su cuerpo. Por eso era importante que Setsu le diera la llave de plata lo antes posible para que esto no pasara, pero eso no era lo único que estaba en juego, porque Yuri también menciona que cuando se reunió con el Nos le hizo una petición. Y es que cuando todo terminara debía llevarlo a un universo sin errores, es decir, debía eliminarlo porque es un error y no tiene por qué existir. Inicialmente Setsu se resiste a darle la llave porque no quiere perderlo, no quiere que Yuri deje de existir, pero al final el protagonista termina convenciéndola y tras activarla no pasa nada. Yuri creía que en ese momento sería eliminado por la conciencia de su otro yo, pero en lugar de eso solo se completó la llave de Setsu. Fue algo instantáneo, dándonos a entender que la Setsu del primer capítulo, la que le dio su llave al protagonista y comenzó todo este viaje entre universos, es una versión que nunca logró escapar de los bucles, porque recuerden que ella terminó siendo congelada pero nunca se completó su llave. F por ella, pero lo importante aquí es que la Setsu que vemos en este capítulo final sí logró liberarse, y antes de pasar con el tema de Manan, que también es necesario comentarlo, primero quiero terminar de explicarles qué fue lo que sucedió con el protagonista y por qué sigue existiendo al final de la historia. Cuando se da el salto espacial, la llave de plata sí activa su poder, pero recuerden lo que dijimos antes, el portador de dicha llave es el Yuri de ese universo, por lo que en realidad a quien envía al pasado es a ese Yuri, a su conciencia para ser específicos. Y recuerden lo que dijo el protagonista, que no podría mantenerse en ese cuerpo si la conciencia del original se recuperaba, pero como esa conciencia fue enviada a otra línea de universo por la llave de plata, pues ese ya no sería un problema. Al final el Nos cumplió con su trato, llevó al protagonista a un universo sin errores. No hubo necesidad de eliminarlo, simplemente se usó la llave de plata para solucionar su problema y claro, como el que viajó al pasado fue el otro Yuri, el protagonista ya no tenía que preocuparse por revivir una y otra vez lo mismo, porque la llave se fue junto con esa versión, es decir, el Yuri del final ya no tiene la llave de plata. Hay que decir que fue muy inteligente la forma en la que se resolvió toda esta historia porque se utilizó todo lo que se había mostrado en capítulos anteriores. La ciberización, lo que sabíamos de la llave de plata, el tema de la diploexistencia
lo de que hubo una versión de Zetsu que no pudo escapar de los bucles, y por último, pero no menos importante, el hecho de que la llave que activó el protagonista en este último capítulo fue la misma que usó para viajar entre universos. No es que hubiera una llave perdida en la nave y Rakio se la encontrara por casualidad, es que esa fue con la que abrieron el portal a ese universo, y capaz por eso es que en lugar de llevarse al protagonista a otro bucle, se llevó la conciencia del otro, porque técnicamente ya había obtenido todo lo que quería de Yuri. Es increíble cómo todo termina encajando en su lugar. Nausea es una obra que mejora muchísimo en retrospectiva, incluso el opening cobra nuevos significados y cosas como lo de Manan cambian por completo nuestra visión de la obra, y ahora es cuando tenemos que hablar justamente sobre ese tema. Manan es un personaje que estuvo desde el comienzo de los bucles. Fue la primera Nausea con la que se topó el protagonista y cada que veíamos a Kukrushka fuera de su ataúd, se trataba de ella. Eso cambia bastante la forma en la que vemos al personaje, porque antes de esta revelación solo la veíamos como esa loca que quería atormentar a Remnan y que de vez en cuando mataba a todos. Llegué a pensar que había algunos bucles en los que Kukrushka era normal, es decir, pensé que ella tenía su propia voluntad, pero en realidad siempre fue Manan, y la verdad es que tiene mucho sentido que fuera así. En el primer capítulo, SQ le dijo a Yuri que tenía unos ojos muy bonitos, y que solo por eso le daban ganas de molestarlo. Ya más adelante nos enteramos que en su forma de Nausea los ojos de Remnan se volvían de un color muy parecido a los de este chico, por lo que si conectábamos ambas cosas podíamos hacernos una idea de lo que estaba pasando, podíamos entender que a veces SQ era Manan y no la SQ que todos conocíamos. Asimismo, Kukrushka siempre fue un personaje rodeado de misterio. No fueron pocas las veces en las que se quedaba mirando al protagonista, como si supiera qué es lo que le estaba pasando, como si también fuera capaz de revivir una y otra vez. Hay una parte donde abraza a Yuri y le dice que algún día entenderá quién es en realidad, y también tenemos esa escena donde le avisó sobre el final del universo, y es que tal y como vimos en el capítulo final, Manan fue enviada a otro universo bajo la promesa de que si usaba la llave de plata podría obtener la inmortalidad. La idea de que ella tenía el mismo poder que el protagonista se ve aún más reforzada en el capítulo 20, cuando después de usar su segunda llave de plata, Yuri no vuelve a ver a este personaje. La muñeca sigue existiendo, pero ya no vuelve a levantarse de su ataúd. Esto nos da a entender que Manan completó su llave y se fue a otro universo antes de que Yuri volviera a meterse en los bucles. Es un tema bastante interesante, la verdad. Y me parece aún más interesante cómo Zetsu aprovechó su conocimiento sobre Kukrushka para salvar a todos los que se encontraban en la nave. Esto es algo que se menciona mucho a la mitad de la obra, más o menos por el capítulo 13-14, cómo Zetsu repitió varios bucles intentando descubrir el secreto de Kukrushka, y lo que descubrió en este proceso es que esa muñeca estaba siendo poseída por Manan y que siempre que SQ era Nausea es porque esa loca estaba ocupando su cuerpo. Gracias a esta información y a lo que le contó Yuri, lo de que la muñeca había dejado de moverse en su universo, Zetsu logró entender que para que todo termine, Manan tiene que cruzar el portal que hizo su llave de plata. Solo así se cumplirá la causalidad al 100%, y es que si bien su llave ya estaba llena, de todas maneras será necesario deshacerse de esa persona y del virus del Nos. Así es como surge la idea de que Manan transfiera su conciencia al cuerpo de Kukrushka, y es interesante cómo una vez que Manan deja el cuerpo de SQ, esta comienza a recuperar el control, o mejor dicho, comienza a desarrollar una conciencia propia, que es lo que sucedía en todas las líneas en las que la transferencia de Manan fallaba. Asimismo, y dado que el virus del no solo afecta a la mente, esta SQ no se convierte en Nausea, y es por esa razón que Zetsu mencionó que le pondría punto final a todo sin tener que sacrificar a nadie. Por supuesto, lo de no tener que sacrificar a nadie no tiene en consideración a los demás pasajeros, porque esos sí se murieron en Liyuan, pero por esa misma razón es que se hizo el otro final, el del capítulo 18, para que tengamos la certeza de que al menos en otro universo esa gente logró llevar vidas felices, o al menos tener una especie de desenlace. Nausea fue una obra que me sorprendió de principio a fin. Comenzó siendo una especie de Among Us, pero poco a poco se fue convirtiendo en una historia sobre la identidad y el reconocimiento del yo. Muchas veces se planteó la pregunta de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que le da valor a nuestra existencia. Aquí vimos IAs, delfines, clones, gente con piel de extraterrestre, gente sin género, gente que quería ser gato, muñecas y, cómo no, errores. Incluir a todos estos personajes no se hizo porque sí. Y contrario a lo que muchos pensaron con los primeros capítulos, lo sé porque lo vi en algunos comentarios de mi primer video de este anime, Nausea no pretende darnos un discurso woke. El que todos sean tan diferentes no tiene nada que ver con eso. Esto se hizo para darnos a entender que no importa quién seas ni de dónde vengas, todos podemos tener dilemas existenciales, todos pueden sentir que su existencia no tiene sentido, tal como Yuri se sintió de lo peor cuando descubrió que no era el original.
En su mente no cabía la idea de que un error pudiera existir, e incluso en este capítulo final seguía pensando de esa manera. Veía su desaparición como algo necesario para el bien del universo, pero es entonces cuando Zetsu le dice que no es así. Es cierto que es una anomalía, una singularidad nacida de un universo corrupto por Rayado de Plata, pero su existencia no es un error. Jamás lo verá de esa manera, y antes de despedirse le agradece por haber estado siempre a su lado. Cuando Yuri abre los ojos después de la cuenta regresiva, se le dibuja una sonrisa en el rostro porque sigue estando al lado de la persona que más ama, porque se da cuenta que así como él reconoció la existencia de gente como Stella o SQ, quienes tampoco se veían como humanas en un principio, Zetsu hizo lo mismo con él, permitiéndole vivir su vida en un mundo sin errores. Ese final fue cine. Es cierto que me habría gustado que estos dos se besaran, pero entiendo que por la naturaleza del juego era difícil que lo hicieran. Es decir, en el juego el protagonista es el jugador y más allá de una que otra decisión no tiene diálogos. El final en sí es el mismo en ambos medios, pero como el juego está contado en primera persona, una escena de beso no es fácil de hacer. Por supuesto, una cosa es el juego y otra el anime, pero supongo que no quisieron complicarse la vida. Igual se entiende que Yuri y Zetsu se aman y eso es lo único que importa, que el poder del amor y el conocimiento salvaron la vida de estos personajes.